Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre el siguiente capítulo de esta historia tan trágica que ha sido lo que está ocurriendo al sur de China, particularmente en Myanmar, aunque hace poco se le conoce también como Birmania y sigue siendo más conocido por ese nombre a pesar de ya no ser el oficial. Y es que vimos hace un par de meses cómo los militares hicieron un golpe de estado en ese país luego de perder un poco de poder, y eso que tenían una cantidad brutal de poder de todas maneras, y lo vamos a analizar con más detalle. Y ahora ese país está al borde de la guerra civil, con su economía al borde de desplomarse, con guerrillas anunciando que se van a levantar para resistir el gobierno, cientos de muertos de los civiles asesinados por militares con disparos en la cabeza. Y por otro lado tienes la situación de que ahora la población, luego de tantas muertes, empezó a reaccionar y están matando policías también en las ciudades. Es una locura, realmente se ha escalado de manera cada vez más grande, e incluso los grupos que eran más moderados, entre comillas, que eran los que querían trabajar hasta con los militares, como el gobierno de centro izquierda que había antes, están quedando desplazados por aquellos que lideran todos estos grupos de manifestaciones que están pidiendo la expulsión total del poder de los militares, no una cosa transitoria, la expulsión también de China con lo que está haciendo y una serie de cosas. Todo eso lo vamos a explicar con más detalle a continuación porque es un tema muy complejo. ¿Qué ocurrió? Recordemos que en Myanmar, o Birmania, justamente como se le conoce, hace algún tiempo se hizo un golpe de estado. La pregunta es ¿por qué? Lo vimos con mucho detalle en un video anterior, pero lo vamos a explicar rápidamente aquí. Este país ha estado justamente gobernado por los militares por décadas, desde la década en particular de los 50, donde hicieron un golpe de estado. Y los militares que originalmente habían llegado eran comunistas. Posteriormente, con el paso de las décadas, siempre han tenido una cercanía muy grande con China. Y a medida que China empezó a abandonar ese comunismo maoísta y pasaron a este que llaman, ¿cómo se llaman? Socialismo o comunismo con características chinas, que en la práctica es corporativismo y algunos puertos libre mercado, una cosa así, cambió un poco este país. Pero ¿qué ocurrió? Que no cambió por completo y pasaron de ser militares comunistas a ser militares genocidas ultranacionalistas. Pero en las últimas décadas justamente se observó mucha oposición a eso y gente que quería democracia en la población, y eventualmente los militares cedieron un poco. Permitieron elecciones en las que hicieron fraude y después hicieron un segundo golpe de estado, pero después permitieron que llegara una figura de oposición, de centro izquierda. Ahora esa figura, que es la presidente que destronaron, tampoco es una maravilla porque también participó de genocidio contra grupos étnicos minoritarios justamente. Pero bueno, era la que salió electa y la población igual la apoyaba porque pedía cambios democráticos pero graduales. Y en la constitución que habían dejado los militares, ellos tenían por ley un cuarto del Congreso, un 25%, ellos lo ponían a dedo. Además, la mitad de los ministerios en el gobierno ellos los decidían a dedo, no la gobernante de turno. Y sumando todo eso, los militares no podían ser removidos de sus puestos, tenían cargos especiales, privilegios, y además las Fuerzas Armadas tenían control por ley de áreas de la economía, que eran empresas nacionalizadas del Estado, manejadas directamente por las Fuerzas Armadas. Y bueno, en las elecciones, las últimas que hubo, ellos perdieron bastante porque tienen mucho rechazo los militares a nivel poblacional, porque han generado bastantes masacres y una serie de situaciones negativas, además de que su manejo económico es pésimo por ser sumamente estatista. Y cuando perdieron esas elecciones, acusaron de fraude sin justificación, hicieron un golpe de estado y se tomaron el poder. Ese es el contexto. Pero bueno, ese golpe de estado fue apoyado por China y digamos que el tiro les ha salido por la culata, ¿no? Porque ahora están retirando a todos sus empleados y sus empresas están cerrando en el país porque está al borde de la guerra civil. Y ahora justamente la ONU, China y todos los países en general están advirtiendo que el país está a punto de caer en guerra civil. ¿Por qué? Porque posteriormente al golpe de estado, la gente no se quedó tranquila, salió a las calles a pedir que se restableciera el gobierno anterior, que ni siquiera estaba buscando cambiar todo, sino empezar a hacer esos cambios graduales, y los militares no querían por no querer perder poder, y salieron a manifestarse. Fueron reprimidos violentamente. Empezaron a morir cientos y así fue sumando hasta que progresivamente hemos visto que los números han llegado a 550 muertos. ¿Cómo murieron? Bueno, los militares hicieron toque de queda, enviaron a los soldados a las calles y sale que la amplia mayoría de esas personas, más del 90% de estos 550 muertos que van en aumento y que se le están haciendo homenaje a lo largo del país, bueno, murieron por disparos en la cabeza con armas de fuego por parte de militares. Algunos casos emblemáticos que han conmocionado a la población son, por ejemplo, los que se ha dado con personas que estaban tan solo en su casa, pero que los militares entraron para llevarse a gente detenida y se resistieron por ser elementos antipatrióticos. Un ejemplo, murió una niña menor de edad. Vemos lo siguiente. Tuvieron justamente una víctima que es emblemática en ese país, fue una niña de 7 años
que murió tras ser alcanzada en el estómago por un disparo de los uniformados que invadieron su vivienda en Mandalay el pasado martes, 23 del 3 del 2021, al tiempo que la mayor de edad en esa casa tenía 78 años. Una niña de 7 años la mataron con un disparo de los militares, entrando a la casa, ni siquiera que estuvieran fuera. Porque como dije, ahí justamente hicieron estos toques de queda, estado de sitio posteriormente, y la gente se estaba resistiendo y después se refugiaban en casa, entonces los militares empezaron a entrar en casa por casa revisando elementos subversivos. Y fueron matando cada vez más gente. Bueno, la gente se empezó a rebelar, se empezaron a molestar, empezaron a hacer homenajes lanzando pintura roja a lo largo del país. La poca gente que apoyaba a los militares se empezó a rebelar. ¿Y qué ocurrió? Siguiente paso. Los manifestantes empezaron a enojarse, se empezaron a armar, y si al principio los mataban solo a ellos y siguen matando más civiles que nada, ellos empezaron a matar de vuelta. Empezaron a atacar comisaría y empezaron a masacrar a policías justamente por también estar matando a la población. Y la población, a la vez que se empieza a armar con lo que puede y se enfrenta con los militares, en las ciudades empieza a haber caos. Entra el siguiente factor, porque esto ya sería causal para guerra civil, pero entra el siguiente. Birmania está saturada de guerrillas. Saturada. Hay guerrillas comunistas, guerrillas islámicas, guerrillas cristianas, porque a los cristianos también le hacen a veces como supresión étnica o religiosa por parte de los militares. Tienes guerrillas justamente minoritarias por grupos étnicos. Y en el norte de Birmania tienes guerrillas pro-China que se quieren independizar un pedazo e irse para China. De todas maneras, al gobierno central, los militares, lo está apoyando el Partido Comunista Chino. Pero las guerrillas, que por tanto tiempo se estaban matando entre ellos a la vez que peleaban con los militares, anunciaron algo. Luego de las masacres que están habiendo en ese país y la resistencia ciudadana, anunciaron todas las guerrillas, más las que son de derecha, de izquierda, las que son religiosas, las que son étnicas, que se estaban matando entre ellos, un cese al fuego. Y algunos salieron y le hicieron una advertencia a los militares, que si no bajaban de sus puestos, no llamaban a elecciones como para justamente restablecer la democracia y para darles garantías a ellos de que no les sean suprimidos por temas étnicos o religiosos. Si no se hacía eso y seguían matando a demás manifestantes que mueren cientos ya semana a semana, asesinados, ellos iban a participar en las batallas que se están dando ahí, iban a armar con el armamento que tienen armamento de guerra, a la población civil que se está resistiendo, e iban a entrar también en las ciudades para apoyar a los manifestantes y que no se masacre a la población. Y por eso todos están advirtiendo que hay una posible guerra civil que es prácticamente inminente, que ha sido toda consecuencia, de una dictadura larguísima que se ha dado por los militares de Birmania, primero comunistas, después ultranacionalistas, con una economía súper centralizada, aranceles altísimos, una pobreza enorme y con puras empresas estatales, y que no quisieron dejar ni siquiera un poquitito de poder, teniendo unas condiciones de control sobre el Estado altísimas, que ya se las relaté, y en razón de eso se ha dado todo este conflicto en el paso de tan solo 2 meses. Y como podrán imaginarse, una situación tan caótica está teniendo consecuencias también económicas que empeoran la situación. ¿Por qué? Porque todos los analistas económicos muestran que la economía de Birmania está a punto de explotar, está al borde del fracaso, ya que enfrentamientos en las calles, militares matando civiles, después civiles matando justamente a militares y también a casos de policía, y las guerrillas empezando a unirse para enfrentarse a los militares, supondrán y podrán observar que no es como el lugar perfecto para tener trabajo, ¿no? Y a la vez que ocurre eso, muchas empresas se están yendo del país y están sacando sus trabajadores que tengan que ser extranjeros. Por ejemplo, China anunció eso. Está evacuando todo el personal no esencial en las fábricas que están allá. Porque también ahora la gente está yéndose en contra de los chinos, que han apoyado mucho a los militares, y están quemando todas las empresas chinas, justamente que están asociadas al Partido Comunista Chino. Entonces es una situación trágica, muy lamentable, y que es consecuencia particularmente del autoritarismo. Para que ahí lo vean. Una dictadura que por décadas los militares por control total del país, después apenas sueltan un poquitito el poder y tienen unas leyes que los mantienen iguales, con un cuarto del Congreso designado a dedo, con la mitad de los ministerios ellos eligiéndolos a dedo, participando en el presupuesto, cómo se hace, incluso si no son electos, y sin poderlos sacar del cargo, y apenas pierden un poquitito de poder, golpe de Estado de nuevo. Y después se da esta situación. Porque la opresión que se da a la población puede durar por años, pero eventualmente llega un punto de quiebre. Y parece que en Birmania llegó. Y ahora están tratando de que no haya la guerra civil. Y están yendo tanto China como la ONU, como Rusia e incluso Estados Unidos, que justamente tienen sus distintas posturas, para tratar de lograr un acuerdo, porque no quieren que haya una guerra civil, porque si hay una guerra civil en ese país, que era colonia británica en su momento, es posible que genere refugiados y desestabilice a toda la región de asiática.
Un ejemplo de que tal vez no es buena idea lo de los golpes de Estado, ¿no? Tal vez puede ser, ¿no? Un fracaso total. Y lo peor es que hemos visto a personas justificando esto diciendo no, es que les hicieron fraude a los militares. Usualmente el sector de derecha haciendo esa justificación. Bueno, ahí tienen a los militares. Ya han matado justamente al menos para esta noticia, que es del 2 de abril, ahora son más, 550 personas. A balazo. Disparo en la cabeza más del 90%. Y bueno, ahí se desencadena la guerra civil. Y lograron lo imposible casi. Las guerrillas, tanto étnicas como religiosas, tanto de un lado como de otro, que se estaban matando entre ellos, lograron unirlos para justamente dirigirse en contra de los militares. Vamos a ver qué pasa en ese país. Parece indicar todo que se va en una dirección muy trágica. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Quién tiene la culpa de esta situación? ¿Cuál creen que es la lección que uno puede aprender de todo esto para nuestros respectivos países? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.